Ser Podcast. En Ser Podcast acontece que no es poco. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carla, buenas tardes, ¿cómo estás? Felicidades. ¿Por qué? Porque todos los santos, ¿no? Todos los santos, Santa Nieves también será, ¿no? Pues ya está. Bueno, ya está. Eso Es así. Vale, San Carlos Borromeo. Exacto, a mí me faltan días todavía. Bueno, hoy Día de Todos los Santos es también una fecha señalada en la historia particular de una dinastía, la de los Austrias. Bueno, vamos a ver, señalada como su fin, en realidad, porque tal día como hoy, hace más de 3 siglos, murió el último de los Austrias en España. Para que no lo tenga en la cabeza, que sepa que el relevo lo pilló otra dinastía ilustre, la de los Borbones, que a partir de ese momento ganaron, podríamos decir, por incomparecencia del adversario, sería. Sí. Menuda la que nos liaron entre todos. Pues sí. Y fíjate que lo de Carlos II se estaba viendo venir desde hacía 38 años, y por fin ocurrió. El 1 de noviembre del año tan redondito de 1700, pues Carlos II cascó. Tenía 38 años, y mucho duró, porque prácticamente llevaba 38 años muriéndose. Salud quebradiza. Vamos, qué tan quebradiza, ¿no? A Carlos II lo llamaban el hechizado, pero bueno, le encaja mejor el piltrafa, ¿no? O como tú lo has llamado esta mañana, el perjudicado. El perjudicado, ¿no? Sí. Porque el pupas directamente. A ver, es que eso casi ni se sostenía en pie, ¿eh? Eso tenía que ir apoyándose por las paredes. A las 3 de la tarde del Día de Todos los Santos, fecha más que propicia para cascar, murió el último de la dinastía de los Austrias en la monarquía hispánica. Y la corte aquel día era una locura, era un hervide. Bueno, aquello era tremendo, ¿no? Embajadores yendo y viniendo, los partidarios de los Borbones frotándose las manos, ya tenían ellos datos, los fieles a los Austrias preparando las armas, en fin. Y mientras, el médico del rey, ese sí, afilando su bisturí, dispuesto a averiguar por qué aquella piltrafilla de rey no pudo dejar heredero. Por aquel entonces ni era costumbre hacer autopsia, no se llevaba ni a los reyes ni a nadie, ni mucho menos ni los reyes ni la gente se dejaban, ¿no? Eso decían, uy, no, a mí que no me toquen, ¿no? Pero bueno, a este había que hacérsela. Lo que tuviera ese hombre ahí dentro debía ser un parque temático para un forense. Por favor. O sea, eso es una locura, una alegría de enfermedades y de cosas, ¿no? Ahí dentro no había una causa de muerte, ahí dentro había 347, por lo menos. Lo de por qué no había dejado heredero, al final era lo de menos. Lo que probablemente no entendió el cirujano es cómo ese tipo había llegado vivo hasta ese momento, era imposible. Al margen de que solo tuviera un testículo y encima atrofiado, que esto no es un problema, esto solo es un ligero contratiempo, ¿no? Pues que Carlos II era un tratado de enfermedades. Escribió el médico en una parte del informe: halláronse las entrañas, hígado y pulmones cancerados, el corazón seco y consumido, en el riñón 3 grandes cálculos, un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Animalico. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, malamente. Mira, malamente. Pero encima no te rías, malamente, pero malamente del todo. Bueno, y por cierto, toda la vida echándole la culpa a los hechizos, ¿no? Le van el hechizado al diablo y a sus esposas, pero la culpa, bueno, tampoco es culpa, pero bueno, la cosa era solo suya. No. Sí, bueno, quiero decir que lo llevaba en su cuerpo, la culpa, sí. ¿No? Porque el animalico nació así, pues qué se le va a hacer, ¿no? Pero siempre es bueno tener a alguien a mano a quien echarle la culpa, pero bien que sabían que la culpa no podía ser de todo el mundo a menos de él. O sea, conociendo además su historial de enfermedades, no es que las tuvo todas, o sea, tuvo varicela, sarampión, raquitismo, pasó la viruela, problemas gástricos permanentes, paludismo, hidrocefalia, epilepsia, fiebres tercianas, tuvo anemia. Últimamente creen que hasta salmonelosis, ¿no? Por algunos síntomas, y al final se murió pues de una enterocolitis crónica con un proceso por el medio tuberculoso. O sea que eso no es otra cosa que una diarrea, dicho finamente, ¿no? Esta mañana cuando le hacía la lista de enfermedades a Pedro Blanco, iba poniendo una cara pobre, iba sobresaltando a cada una. Digo, joder, más todavía. Dice, sí, la lista es larga. Es que lo tuvo todo, ¿no? Bueno, pues pese a todo este catálogo de enfermedades
Y pese a que estamos hablando de una época en la que Isaac Newton ya había formulado su ley de la gravitación universal y en la que un señor llamado Halley había calculado la órbita de un cometa que pasa de vez en cuando, pese a todo eso, la monarquía hispánica y su socia en el negocio, la Iglesia, seguían empeñadas en supercherías religiosas y encargando a curas y exorcistas que solucionaran la esterilidad del rey. No hay forma. En la calle sabían la verdad y también tenían entonces sus especialistas secundarios ahí sacando punta a las cosas, ¿no? Porque en Madrid se decía que había 3 vírgenes, la Almudena, la de Atocha y la reina de España. Por favor. Malamente. Bueno, y no solo lo sabían en la calle. Mientras los hechiceros se entretenían con idioteces de exorcismos y organizando misas, la diplomacia internacional estaba intentando averiguar qué le pasaba al rey para no poder tener hijos. Esto se lo tomaron muy en serio, claro, porque de eso dependía el reparto de poderes en Europa, ¿no? El tema era tan grave, si esa piltrafa no dejaba heredero directo, que algunos organizaron una de las operaciones de espionaje más estrafalarias que recuerda la historia. Esto es una locura. Pero ¿qué tendrá que ver lo del tener o no tener hijos con el espía o con el espionaje? Eso no lo acabo de entender yo, la verdad. Bueno, pues ellos, es que, a ver, no lo pillo. Ellos intentaban, o sea, vete tú a explicarles eso a finales del siglo XVII, verás. En España se culpaba a las mujeres del rey de la ausencia de heredero, o a un hechizo, o al diablo, porque la ignorancia es la madre del atrevimiento. Pero las potencias internacionales sabían que el problema era físico. Se lo tenían muy claro, ¿no? Bastaba echar un ojo al rey así por encima para deducir que de ahí no iba a salir nada. Y mejor que no saliera, ¿no? Pero los espías extranjeros hacían lo que podían por averiguar si había alguna posibilidad de que Carlos II tuviera descendencia. Si podían mantener la esperanza, al menos, ¿no? Más que nada para estar prevenidos con la que se iba a venir encima. Se venía encima toda una guerra europea en lucha por hacerse con la monarquía, ¿no? Había 2 bandos, Austria, Borbones, en fin. Si averiguaban con suficiente antelación que no iba a tener hijos, podían ir organizando la guerra para empezar cuanto antes, ¿no? O como hicieron los franceses, ir pensando en el candidato que iban a encajarnos. Y en este contexto de incertidumbre se produjo el caso del robo de los calzones de Carlos II, que aquí viene lo de los espionaje. Claro. Hubo que sobornar a una trabajadora de la lavandería del Alcázar para que los facilitara antes de lavarlos, claro, y porque limpios no valían. Con esta música te imaginas bien al espía con los calzones en la mano, que por cierto, ¿qué pensaban averiguar mirando unos calzones? Porque en esa época la ciencia tampoco estaría tan avanzada, ¿no? Digo. Estamos hablando de finales del 17, ¿no? El ADN y esas cosas, ¿no? Claro, bueno, pues además de mirarlos e imaginarse cosas, pues no se sabe qué más pretendían, pero es que de verdad era tan grave el asunto de que este hombre se muriera sin descendencia directa que estaban todos boca abajo, en la corte estaban volteados todos, ¿no? Bueno, pues dado que la ciencia forense a finales del 17 no daba mucho de sí, ni tampoco la investigación genética, pues nada, no sabían qué hacer, pero lo intentaban. La idea fue del conde de Revenac, que era un diplomático francés. Consiguió de la lavandera unos calzones y una sábana de la cama de la reina. Lo que buscaban eran restos orgánicos, que diría Horatio Kane, de CSI Miami. Buscaban semen, para que 2 médicos analizaran, dedujeran o se inventaran qué demonios le pasaba al rey, ¿no? Pero yo es que no sé qué iban a buscar, sin microscopio o con una lupa, que no sé qué iban a mirar. Que se creían que observando iban a tener una revelación, ¿no? Los 2 médicos que investigaron, lo digo entre comillas, bueno, pues tuvieron un debate muy serio, ¿eh? Uno dijo que efectivamente Carlos II no podía tener hijos. El otro dijo que sí, que podía. Y bueno, y ahí se acabó la operación Calzoncillo. El capitán Calzoncillo, sí. Claro, porque ninguno sabía cómo había llegado a su conclusión, pero el que decía que el rey no podía tener hijos, bueno, pues acertó de chiripa. Durante el año o los 2 años previos a la muerte de Carlos II, pues Madrid era un nido de espías y un lío de tiras y aflojas de los 2 bandos, pues que le estaban comiendo la oreja al piltrafa para que dejara de heredero a un Austria o un Borbón. No se te ocurra dejárselo a un Borbón, que nosotros somos tu familia, le decían los del partido austriaco, ¿no? No se te vaya a ocurrir dejarle el trono a uno de esos Austrias saboríos, ¿no? Le decían los de Borbón.
Sajonia, que además nosotros también somos tus parientes, tío, ¿no? Bueno, y así se murió Carlos II aquel 1 de noviembre, en mitad de una diarrea, pero sin heredero. Y aquel mismo día se leyó el testamento que iba a traer la guerra en Europa y que decía: declaro ser mi sucesor al duque de Anjou, hijo segundo del Delfín, y como tal lo llamo a la sucesión de todos mis reinos y dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos. Aviso, ese duque de Anjou, ¿sabéis quién era? Felipe V, el nieto de Luis XIV. Exactamente. Y sobrino y era nieto sobrino nieto de Carlos II. Claro, sí, es que aquí estaban todos emparentados, todos estaban en Europa. Esto era un lío familiar tremendo. Y si hubiera salido algún noruego por ahí diciendo que también tenía derecho al trono de España, bueno, pues seguro que también habría encontrado alguna relación familiar, ¿no? Es el problema de no votarlos, que te tienes que comer al que te toque, claro, por la gracia de Dios, ¿no? Si al menos hubiera tenido Carlos II algún bastardo que llevarse al trono, porque eso en última instancia la Iglesia aceptaba algún bastardo si no había nada, ¿no? Pero es que no, ni bastardo, ni legítimo, ni gamusino, ni nada. De este hombre no salía vida. No era posible, no estaba podrido por dentro. Y vuelvo al principio. Demasiado duro. Que llegara a cumplir los 38, a punto de 39, porque fíjate, el 6 de noviembre iba a cumplir 39 años, se quedó a 6 días de nada, ¿no? Bueno, pues que hubiera llegado a los 38, a punto de 39, eso era absolutamente incomprensible. Si es que estaba recién nacido y empezó a ponerse malo. Si es que estuvo muriéndose de a poquitos, a ratos. Ya, acuérdate, alguna vez hemos contado 60 más de crías tuvo, porque era a ver si mamando de muchas, yo le llamo también el 1000 leches, por eso, a ver si mamando mucho, sí. Claro, pues al menos podía, yo qué sé, pillar fuerzas de algo, no a más de cría cántabras y asturianas, ¿no? Bueno, no hubo manera. En los últimos días ya no le salvaron, por supuesto, ni las reliquias, ¿no? Esa costumbre también un poquito asquerosa que tenían todos los reyes, y que se empleó hasta con el dictador, ¿eh? Todavía, sí. A Franco también le metieron reliquias en su cama de la paz, ¿no? Huesos de muertos ahí, ¿no? Bueno, pues esa costumbre consistía en meter en la cama o poner al lado unos cuerpos incorruptos que llamaban ellos, léase amojamados, para que curaran al rey, ¿no? A Carlos II en Madrid para la Casa Real había dos momias especialmente a la que tenía mucho cariño, que era San Isidro, que no es San Isidro, que es mentira, porque es de uno que pasaba por ahí y lo trincaron para hacerlo pasar por el tal Isidro, y la otra momia era la de San Diego de Alcalá, que puede que sí fuera quien decían que era, pero que vamos, que de incorrupto nada, lo tienen ahí amojamado en Alcalá de Henares, ¿no? Y ya está. Y además todo se demostró absolutamente ineficaz. Fue poner a los dos presuntos santos junto al rey y el rey cascó. Se lleva mi resentimiento. Nunca supe bien con qué, de dónde viene, ni a dónde irá. Neones de la diagonal. Adiós Barcelona, goodbye. Leones de circo romano. Bueno, Nieves, mañana más, ¿eh? Un beso. Venga, un beso. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.